Esta exposición lo hago en general porque es un comentario por todos, por la pobreza, por naturaleza, un poquito en tema de la política que llevamos por coronavirus, porque nosotros ahora andamos en un mundo, no sabemos dónde estábamos, porque siempre escuchas noticias muy malas y eso afecta a nosotros las artistas o gente sentimental también, porque nosotros vivimos con el mundo oscuro para mí ahora. Y yo me tratar hacer esta exposición con muchos colores para poder tapar de mi manera el dolor que tenemos ahora. Porque cada día nosotros no veremos un futuro del trabajo, no veremos un pobre tener una vida más adelante, no veremos también el movimiento de los políticos, mira por nosotros también. Entonces un rollo uno a la otra, llevamos muy mal. Y eso yo hago este arte para compartir con la gente y también para reclamar, como una reivindicación para ver cómo tenemos que hacer más adelante. Cuando estuvo la temporada de corona hay muchos muertos, muchos lejos de la familia, eso me afecta mucho porque no me fui a mi tierra, a Marruecos, no vi a mi familia y lo veo todo el día, cosas muy negativas y muchos muertos. Y eso me deja más gancharme con la pintura. Yo no puedo salir, pero la salida mía es a través del arte. Entonces yo hago 24 cuadros, solo que lo siento, lo que vivo cada día con esta gente que está a sufrir y morir, porque yo también a mi tierra hay gente que murieron de mi familia, de los amigos y aquí mis amigos, y eso a mí me hace mucho dolor a mis sentimientos. Por eso me gusta al arte siempre llevarme una vía más grande. Y yo pienso que con este arte nosotros podemos hacer algo por la gente para ser feliz. Yo cuando vengo aquí, porque soy original de Marruecos, de la parte de Kenitra, mi pueblo es Souquilarba, mi infancia siempre está el pueblo, se llama Moulebouslán, que tengo ahí al cartel. Ahí de niña me gusta siempre hacer arte. Mi camino termina al País Vasco. De ahí no me muevo más, yo llevo aquí ahora 19 años en Azkoitia. Es un pueblo muy pequeño, pero muchos sabores, muchos colores. Me encuentro gente muy buena conmigo. Me estabilizarme, también me encanta esta tierra, porque cuando yo esté mal, me voy a salir a la naturaleza. Me da mucho la paz, me da mucho amor, me escucha. A veces estoy triste, a veces siento que nadie que me escucha, de verdad. Me voy al bosque, me gusta el monte, pero como tengo vértigo, siempre voy al mínimo. Pero me disfruto. Y la realidad, aquí ahí tengo un cuadro de Azkoitia, cuando me voy al camino es ahí. También las flores, lo veo por todas partes. Entonces, me dan mi amor, me dan mi cariño. Azkoitia es un pueblo muy pequeño, pero para mí como un huevo. La yema dentro con muchos sabores. No hay salida, pero ahí me hago mucho arte. Y siempre a mi casa al arte, porque no me encuentro también una salida de trabajo ahí, pero tampoco nunca me parar. Yo soy una persona muy dinámica, siempre me gusta adelante, y siempre también estoy al lado de las mujeres que pasando también mal como yo, sentadas, no hacen nada, es una rabia, pero bien. El País Vasco para mí de verdad tiene una fuerza y tiene un carácter. Y yo también de esta gente, yo soy una hija de mi padre es militar y me gusta la gente que tiene carácter, me gusta la gente que no sabe parar, la gente que se mueve, la gente que buscar, la gente que sabe vivir y compartir con los demás, como el bueno como el malo. Yo soy una persona, tengo mucho corazón, mucho cariñosa, tengo mis carácter también. No me gusta ser esclava, no me gusta que me mandan una cosa que no me gusta, eso es verdad. Porque soy así, mi manera es así. Muy divertida, pero a mi vida hay límite.